tienen el mismo poder expresivo en lo básico, porque el SQL tiene muchas más cosas que lo que nos muestra el cálculo relacional o el álgebra como lenguajes. Bien, el cálculo relacional de dominios tiene la misma estructura que el cálculo relacional de tuplas. ¿En qué sentido tiene la misma estructura? En el sentido de que hay una barrita, a partir de esa barrita escribimos el predicado, que sabemos que tiene que hacerse verdad o falso para que pueda salir el conjunto de datos que al lado izquierdo de la barrita necesitamos mostrar. La diferencia es que en lugar de variables tupla, ahora usamos variables dominio. Es decir, antes las variables eran horizontales, por tuplas o por registros o por filas. Ahora las variables son por columnas, es decir, por los posibles atributos que se tengan. Y obviamente P es una fórmula, como dice acá, compuesta por átomos. Y esos átomos, cada átomo, está unido por un OR o un AND o una negación. De manera que sabemos que se tiene que formar un valor de verdad, ¿no? Entonces un átomo en cálculo relacional de dominios tiene una de las formas siguientes, ¿no? Conjunto de columnas perteneciente a las instancias definidas sobre R, o otra forma de mencionar es sobre R el conjunto de columnas que me interesa, ¿no? Donde R es una relación de n atributos y x1, x2 hasta xn son variables de dominio o constantes de dominio. De la misma manera que en cálculo relacional de tuplas, tenemos acá posibilidades de usar operadores, como en este caso el operador de comparación. Entonces, si x es una variable dominio y es otra variable dominio, entonces alfa puede ubicarse acá, entonces voy a decir x menor a y, x menor o igual a y, x igual a y, etc. O puedo hacerlo con una constante, donde x es la variable dominio y y es la constante. ¿Cuándo es la constante? Cuando decimos mayor a 1500, menor a 2000, mayor a 4, etc. En esa situación. Las fórmulas, perdón, se construyen a partir de átomos usando estas reglas. Un átomo es una fórmula y si P1 es una fórmula, entonces la negación del mismo o los paréntesis también son una fórmula. Si P1 y P2 son fórmulas, entonces también es P1 o P2, P1 y P2 y P1 entonces P2. Si P1 de X es una fórmula en X, donde X es una variable del dominio, entonces también es fórmula cuando yo voy a ligar esa variable dominio a un cuantificador existencial o a una construcción existencial o a un cuantificador universal o a un cuantificador para todo. Entonces, como ustedes se deben estar dando cuenta, es exactamente igual para ambas situaciones. Ahora, encontrar el nombre y la sucursal de préstamo, nombre de cliente y cantidad de préstamos mayores a $1,200. Entonces acá tenemos el mismo ejercicio que al principio del cálculo relacional de tuplas, donde tenemos las 4 tablas donde encontramos a los clientes. Entonces, este va a ser B, que es una variable tupla. Este va a ser L. Este nombre del cliente va a ser C. Y esta cantidad va a ser A. Entonces estoy diciendo, en vez de una variable que antes poníamos solo X o solo Y o solo Z, ahora pongo todas las variables dominio que pertenecen a préstamo y que A sea mayor a 1200. Entonces, aquí ya no hacemos referencia a toda la tupla, sino hacemos referencia al campo específico que estamos evaluando, ¿no? Por tanto, hay un
siempre va a haber en el cálculo relacional de dominios una mayor cantidad de variables que en el cálculo relacional de tuplas, porque en el cálculo relacional de tuplas voy a hacer una variable por cada tabla, cada tabla. Entonces, si mi base de datos tiene 5 tablas, solo voy a tener 5 variables tupla. Pero si vamos a suponer que tengo 5 tablas y por cada tabla tengo 5 atributos, entonces 5 por 5 son 25 atributos. Entonces cada atributo va a ser una variable dominio, por tanto voy a requerir 25 variables dominio. Encontrar los clientes que tienen un préstamo por una cantidad mayor de $1,200. Entonces acá ya no estamos interesados en los 4 campos, sino estamos interesados solamente en un campo, ¿no? Y en este campo es el nombre del cliente, que para nosotros es la letra C. Entonces, ¿qué quiero mostrar? La barrita, quiero mostrar el atributo C, tal que el resto de los atributos existe un BLA, que son parte de préstamo, PLCA pertenecen a préstamo, y A además es mayor a 1200. Entonces esto es todavía más preciso. No me está mostrando todos los campos, sino me está mostrando una sola variable acá. Encontrar los clientes que tienen un préstamo de sucursal, PRSY y ciudad en la que viven, ¿no? Entonces, encontrar clientes que tienen un préstamo de sucursal y ciudad en la que viven. Entonces, esta C, ya sabemos que es cliente, y ciudad va a ser la variable dominio X. Entonces, en préstamo existe BLCA, de los cuales coloco BLA porque el C ya está en la salida. Entonces acá algo que hay que tomar en cuenta es que de la ligazón con el cuantificador excluimos la variable que estamos usando en la salida, y que además B, que es el nombre de la sucursal, sea igual a PRSY, ¿no? Y además tiene que cumplir otra condición. Cliente es CIEX, ¿no? C es el cliente, este cliente es el mismo cliente de acá, entonces las dos tablas están relacionadas. Entonces es una manera de representar lo que es la relación entre una llave foránea y una llave primaria. Y es un atributo, parte de cliente que no lo estamos usando, pero X sí lo estamos usando porque X es esta variable de acá, que es la ciudad en la que vive el cliente. Bien, entonces de esa manera esta expresión nos permite encontrar clientes que tienen un préstamo en la sucursal PRSY y la ciudad en la que viven. Ahora, el mismo ejercicio, encontrar clientes que tienen un préstamo, una cuenta o ambos en la sucursal PRSY, ¿no? Entonces, en este caso, cuando me dice o ambos, obvio que me estoy refiriendo a que tenga un préstamo o tenga solo una cuenta, como habíamos visto en el caso del cálculo relacional de tuplas, o que tenga un préstamo y una cuenta, y que además sea PRSY, ¿no? Entonces, encontrar los clientes, de ahí viene la C, porque sabemos que clientes es la variable tupla C. Eso es parte de préstamo, que tiene las variables dominio BLCA. Entonces, ligamos BLA y de la misma manera ya no consideramos C porque es parte de la salida. Y B igual a PRSY, ¿no? Es decir, que el nombre de la sucursal sea igual a PRSY. O, y por el otro lado, buscamos que tenga depósitos, ¿no? Depósitos, hay una relación entre el préstamo y el depósito, ¿no? Tengo la variable B aquí, que es la misma, tengo la variable C aquí, que es esta misma, tengo la variable A, que es la misma, ¿no? Entonces lo que varía es que acá está PRSY y una variable N
que es otra variable propia de depósito, ¿no? Entonces, acá la variable C estamos usándola en la salida, por tanto no la tengo que ligar, pero sí la tengo que ligar con el cuantificador al resto, que es BAN, ¿no? Que es parte del depósito, y que también la sucursal, el nombre de la sucursal, sea igual a Perisic. Bien, entonces en préstamo, el A es el monto del préstamo. En depósito, el N es la cantidad de dinero que tiene el cliente como depositario. Ahora, si queremos encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn, entonces encontrar clientes no varía nada. Aquí tengo la variable cliente y tengo que usar dos tablas, la tabla sucursal y la tabla depósito. Entonces en la tabla sucursal tenemos X y Z. Ligamos con el para todo X y Z, porque no están en la salida ninguna de estas variables dominio, y preguntamos que Z igual a Brooklyn, ¿no? Entonces estoy diciendo para todo cliente que yo encuentre que tiene una cuenta en la sucursal de Brooklyn, entonces tiene que existir depósitos asociados a esa sucursal en Brooklyn, ¿no? Entonces, acá es la C, hace referencia igual al cliente. X hace referencia a la sucursal. Y A y N son los valores del monto y en este caso de número de cuenta. Entonces, de esa manera, entonces estamos realizando un predicado que me permite encontrar todas estas sucursales. Ahora, resumiendo, el poder expresivo de los lenguajes son equivalentes el álgebra y el cálculo tanto de tuplas como de dominios. Entonces, mutuamente equivalentes. Eso significa que tienen el mismo poder expresivo. Bien, completitud relacional. Un lenguaje es relacionalmente completo si es al menos tan expresivo como el álgebra. Esto es importante remarcar, ¿no? O sea, el álgebra es yo creo que como el pivote, ¿no? El pivote de referencia. Entonces, porque es el lenguaje, digamos, de más bajo nivel, ¿no? O sea, yo puedo escribir en cálculo relacional una muy buena expresión. Sabemos que en el cálculo no escribimos el cómo hacer la consulta, sino qué es lo que quiero. Pero si no hubiera álgebra, entonces no habría forma de hacer la consulta, porque en realidad puedo hacer en cálculo relacional de tuplas o de dominios la expresión. Esa expresión internamente tiene que traducirse en un conjunto de operaciones. Y ese conjunto de operaciones es precisamente el álgebra. En otras palabras, y complementando, si sus expresiones permiten la definición de cualquier relación que pueda definirse mediante expresiones del álgebra, entonces el lenguaje es relacionalmente completo, ¿no? Entonces es como que el pivote, el punto de referencia respecto a los otros lenguajes. Como el álgebra es relacionalmente completa, para demostrar que cualquier lenguaje es completo, basta demostrar que él incluye análogos de cada una de las 5 operaciones algebraicas primitivas. ¿Y cuáles son esas 5 operaciones? La selección, operación unaria del álgebra, la predicción, operación unaria del álgebra, producto cartesiano, es operación algebraica primitiva del álgebra, pero que hemos visto que tiene algunos problemas cuando de generación de tuplas basura,
¿no? Genera demasiada basura y hemos explicado por qué, la unión y la resta, ¿no? Entonces, no consideramos el join porque el join es una variante del producto cartesiano. Entonces, SQL, que es el lenguaje comercial por excelencia, es completo. Así lo mismo como el SQL o QL, que es un lenguaje antecesor al SQL que dio paso a una nueva versión de lo que es el SQL y lo que en la actualidad conocemos. Y otro lenguaje que tampoco se usa, que se llama QB, es el lenguaje QB, que es decir Query by Example, ¿no? Una consultas con ejemplos, que tampoco ya se usa. Pero obviamente todos son completos. Ok. Los lenguajes, comparación de los lenguajes algebraicos y de cálculo. Los lenguajes de cálculo son de más alto nivel que los algebraicos porque los lenguajes algebraicos especifican el orden de las operaciones, ¿no? Aquí estamos enfatizando que escribimos el cómo antes que el qué. En cambio, los lenguajes de cálculo dejan que el compilador determine la manera, de alguna manera, el orden más eficiente en el cual se tiene que ejecutar. Entonces, el manejador de base de datos, todo manejador de base de datos, podemos nosotros afirmar, sería la palabra apropiada, que tienen un componente que no solo es el procesador de consultas, sino previamente al procesador de consultas hay un optimizador de consultas. Optimización de consultas es un tema que lo tienen que llevar en base de datos 2. Bien. Acá tenemos algunas situaciones que las van a revisar, no son muy importantes, ¿no? Porque no nos interesan mucho esos aspectos, pero para el interesado lo pueden hacer. Entonces hemos tomado como bibliografía el libro de Abraham Core y Silverchat, que son fundamentos de bases de datos. ¿Ok? Bien, con eso habríamos acabado lo que son los lenguajes formales. Ahora vamos a entrar al lenguaje comercial por excelencia. ¿Cuál es el lenguaje comercial por excelencia? Es el SQL. El SQL significa Structured Query Language, ¿no? Es lenguaje de consulta estructurado. Bien, vamos a hablar entonces de una introducción al SQL. Como les había mencionado, SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje declarativo por la forma en la cual lo expresamos, ¿no? Una expresión muy clara, muy simple, de acceso a base de datos que combina construcciones del álgebra relacional y del cálculo relacional. El álgebra relacional en el sentido de que es la que da lugar al tipo de operaciones que debería hacer y cómo se ejecuta internamente, y el cálculo relacional a cómo se estructura una consulta SQL, la cual es muy similar a cómo se estructura el cálculo relacional. Como pueden ver, el SQL es bastante antiguo. Ha surgido en los años 70 por el Laboratorio de Investigación de IBM en San José. Y todo esto ha surgido como una inquietud a partir del cálculo de predicados creado por Cott, que es uno de los que ha propuesto en su momento lo que es el modelo relacional. Es un lenguaje estándar de facto,
De facto quiere decir que podemos encontrar en casi todos los manejadores de base de datos que son comerciales. Y bueno, a lo largo de la historia se ha ido desarrollando en base a estándares, ¿no? El primero ha sido el query o SQL, que se llamaba Structured Query English Query Language, ¿no? Lenguaje de consulta en inglés estructurado. Lo cual era un nombre muy restringido, ¿no? Porque daba lugar a que solamente se podía usar en lugares con habla inglesa. De esa manera, a partir de que fue propuesto por IBM 76, le quitan la parte del English y se llama desde ahí SQL, con una involución importante en sus características, ¿no? Y como son estándares, entonces cada uno, el SQL 86 se llamó ANSI SQL, el SQL 89 SQL 1, el SQL 92 se llamó SQL 2, que ha sido un cambio importante al estándar que había en ese entonces. El SQL 99, que se llamó SQL 3, añade ya lo que son gatillos, disparadores o triggers. Y también ya surge un híbrido de implementación entre lo que es estructurado en algunos aspectos, como es el manejo mismo de la base de datos y cómo se implementa el motor mismo, que es orientado a objetos. Luego sale el SQL 2003, que añade el lenguaje de marcado que es XML, y algunas secuencias y manejo de columnas autonuméricas. Y básicamente, en resumen, todos los SQLs, por eso no estudiamos el SQL de Oracle o el SQL de Postgres o el SQL de MySQL, estudiamos el estándar, porque no importa qué manejador usemos, todos se van a aparecer en algún aspecto, o digo más bien en los aspectos más importantes. Obviamente puede variar un poquito la sintaxis, algún SQL puede tener más funcionalidad que otro. Por ejemplo, cuando salen nuevas versiones de motores de base de datos, hacen todo lo que es el SQL estándar, básico, pero, por ejemplo, en MySQL ha pasado eso, que es el último manejador de base de datos. Hace algunos años no se podía implementar disparadores, no se podía implementar bitácoras, porque las versiones todavía no incluían estos aspectos en su funcionalidad. En cambio, ahora incorpora todo, o sea, no hay mayor problema. Entonces, si yo he aprendido a manejar MySQL, con un mínimo esfuerzo voy a poder manejar el SQL de cualquier otro manejador, porque en esencia son idénticos. Ahora, todo el tiempo hemos estado hablando, cuando hemos hablado del DBMS, de dos lenguajes muy importantes. Uno es el de LDD o DDL, que es el lenguaje de definición de datos, o DDL por Data Definition Language, que me proporciona comandos para crear, borrar y modificar esquemas relacionales. Es decir, el LDD o DDL es el que me permite crear la estructura de la base de datos, ¿no? La estructura de datos de la base de datos, más propiamente dicho. Ahora, tenemos el lenguaje de manipulación de datos, LMD o DML, Data Manipulation Language. Está basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional y permite realizar consultas y obviamente debo poder insertar, borrar y actualizar tuplas, porque son las 4 operaciones que todo el tiempo necesito hacer: consultar, insertar, borrar y actualizar. Lo puedo hacer ejecutando en una consola interactiva a través de una línea de comandos, o a través de un cliente, o puedo hacerlo embebido
en un lenguaje de programación, es decir, como parte de una aplicación. También ahora me proporciona definiciones de vistas. Es un tema que no corresponde a la materia, pero una vista es como extraer una partecita de la base de datos con propósitos de no tener acceso a toda la base de datos, sino a la parte que nos interesa, con la característica de la vista, que solo puedo leer, no puedo manipular. También puedo crear autorización de acceso a la base de datos, definiendo usuarios y privilegios. Definiendo usuarios quiere decir que le voy a crear cuentas de acceso a la base de datos a mis usuarios, y obviamente le voy a poner privilegios a través de los comandos que se tiene para este propósito, ¿no? En el cual le puedo dar los privilegios totales, lo cual implica que podría tener acceso absolutamente a todo, o un privilegio muy restringido, donde yo solamente podría acceder a un sector de los datos, de la base de datos, y con alguna restricción, o podría insertar datos y leer, pero digamos no borrar, o situaciones así. Luego, actualmente ya me permite apoyar a lo que es la integridad de la base de datos. Cuando una base de datos es íntegra, una base de datos es íntegra cuando yo estoy seguro de que su contenido es válido, es verdadero, es fehaciente, ¿no? Entonces, me proporciona los mecanismos necesarios y adecuados para este propósito. Y finalmente, me permite realizar el control de transacciones. La siguiente clase vamos a ver un poquito temática de transacciones para que quede más clara la idea, pero una transacción la podemos definir como un conjunto de operaciones de lectura y escritura que producen cambios en el estado de la base de datos y cambia de un estado válido de la base de datos a otro estado válido de la base de datos. Por ejemplo, cuando ustedes se van a inscribir a un nuevo semestre, entonces en ese momento hay un estado válido de la base de datos. En el momento en que ustedes se loguean al WebSys para inscribirse, empieza la transacción. En el momento en que hacen un clic en el botón que dice terminar inscripción, en ese momento ha terminado la transacción. Entonces, si se dan cuenta, entre el momento en que se han logueado y el momento en que han dicho que la inscripción ha finalizado, han realizado un conjunto de operaciones, ¿no? De lectura y escritura. Y a eso se llama transacción. Bien, el lenguaje de definición de datos. En este lenguaje tenemos tres operaciones que puedo realizar: crear, alterar o modificar y borrar. Primero vamos para crear. Antes de poder utilizar una base de datos, es obvio que lo primero que tengo que hacer es tener la base de datos. Y por tanto, lo que tenemos que hacer, obviamente, es primero crear la estructura de la base de datos, ¿no? La estructura quiere decir qué tablas voy a usar, qué tipos de datos van a tener cada uno de los campos de mi tabla, y eso tengo que hacerlo para todas las tablas de la base de datos, ¿no? Entonces, con eso, o eso nos permite hacer el DDL. Luego, recién entra en funcionamiento el DML. Entonces, antes de poder sacar, por ejemplo, los productos más vendidos el día de ayer, un reporte, lo primero que tengo que hacer es insertar los productos, porque si no, no puedo vender. Y no puedo vender si no tengo los productos listos para vender.
y no puedo sacar un reporte de lo vendido si antes no he vendido. Entonces, como pueden ver, es una secuencia lógica. Entonces, partimos por primero crear la base de datos. Y cuando creamos la base de datos a través de una operación Create Database, que lo único que hace es crear como un contenedor gigante, lo siguiente que se tiene que hacer es crear las tablas. ¿Con qué sentencia? Con esta sentencia que dice Create Table, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tres tablas. Perdón, una tabla clientes, una tabla sucursales y una tabla cuentas. Entonces, acá clientes tengo el número de identificación del cliente, su nombre, su dirección. De la sucursal tengo un número de sucursal y una ciudad. Y en las cuentas tengo el código de la cuenta, el identificador de la persona, el identificador de la sucursal y el saldo que tiene esta persona en esa cuenta, en esa sucursal. Ahora, acá podemos ver claramente eh, que este DNI hace referencia a este DNI y este NSUCURS hace referencia a NSUCUR. Entonces, ¿qué significa DNI en cliente? Es llave primaria, NSUC en sucursal es llave primaria, DNI en cuentas es llave foránea y NSUCURS en cuentas es llave foránea. Porque me va a permitir unir tanto a sucursal, a cliente, con la cuenta que está manejando. Ahora acá también es importante remarcar eh, lo siguiente. La llave foránea, por ejemplo DNI, es la misma que la llave primaria, DNI. Y esta otra llave foránea en NSUCURS es diferente en nombre a NSUCUR. Entonces implica que aunque lo común es que la llave foránea se llame a lo mismo al momento de transformar las tablas, no necesariamente se tiene o tiene que llamarse lo mismo, puede tener un nombre diferente. ¿Cuándo vamos a ver que estas dos se relacionan? Al momento de crear las tablas. Ahora, para crear, no podemos crear en cualquier orden. Aquí dice, se empieza por las tablas más independientes. Y las tablas más independientes son aquellas que no tienen llave foránea, no tienen llaves foráneas. En este caso, las independientes son cliente y sucursales porque tienen solo llave primaria, pero no tienen llaves foráneas. En cambio, cuenta es dependiente porque tiene llave foránea. ¿Y por qué se llama dependiente? Porque yo no puedo colocar un DNI si es que no tengo los datos DNI de los clientes ya hechos. Porque ¿qué DNI voy a colocar si no tengo datos en clientes? Lo mismo para sucursales. No puedo colocar un dato de sucursal si es que la sucursal antes no está creada. Entonces, esto que estamos viendo acá con flechitas es el esquema navegacional. Y el esquema navegacional me muestra con flechitas cómo se asocian las tablas a través de sus llaves foráneas. Acá abajo tenemos cómo podemos crear la tabla clientes. Ayer en la solución del examen hicimos el modelamiento conceptual, luego hallamos el modelamiento lógico y finalmente hallamos el modelamiento físico, generando la base de datos para MySQL, ¿no? Entonces ahí se han podido dar cuenta seguramente que ya se presentaba la tabla crear tabla clientes con la siguiente estructura. Esta estructura es estándar, ¿no? Create table, el nombre de la tabla que voy a crear, punto y coma para al finalizar,
Y luego la lista de campos. DNI es un varchar de 9, es no nulo, coma, todo separado por coma. Nombre es un varchar de 20, coma. Dir es un varchar de 30, coma. Y le decimos primary key es el atributo DNI. Entonces estamos poniendo la restricción de integridad de llave, porque una llave, ya sabemos, por sus características, primera, no puede ser nulo, y segundo, no se puede repetir. Lo mismo hacemos con sucursales. Crear tablas sucursales y el punto y coma. El punto y coma en SQL es como un fin de instrucción, ¿no? Entonces siempre va a esperar punto y coma al final de cada instrucción. Este punto y coma es más obligatorio, digamos, cuando uso el MySQL en modo consola, es decir, con una línea de comandos como del DOS. Ahí sí, como estoy escribiendo en una pantalla negra de una manera muy rudimentaria las consultas, para terminar tengo que decirle punto y coma y va a ser obligatorio el punto y coma, si no, no va a terminar. En cambio, cuando hago en un cliente, como ayer, por ejemplo, he usado el MySQL Manager para ejecutar, entonces no es necesario, no me va a pedir el punto y coma obligatoriamente. Pero eso solamente porque en el entorno gráfico es más sencillo. Ahora, sucursales que tiene dos campos. En el sucursal es un varchar no null. Ciudad es un varchar de 30, todo separado por comitas entre campo y campo. Y le digo que primary key es en sucursal. Y luego, recién podemos crear, es conveniente crear las tablas que son no independientes, más bien que son dependientes. Entonces, en este caso, creamos la tabla cuentas. ¿Con qué campos? Con el campo código DNI en su curso y saldo, ¿no? Código DNI en su curso y saldo. Código es un varchar de 4, le digo no nulo, coma. DNI es un varchar de 9, también no nulo, porque si es un código, tiene que ser, si es una cuenta, tiene que tener un usuario, ¿no? No puede, es una cuenta que no tiene nombre, no se puede decir. Y la sucursal también tiene que ser no nulo, porque sí o sí, la exigencia es que siempre pertenezca a una cuenta. Y luego le ponemos el saldo como un entero y le ponemos esta palabra reservada que por default le ponga 0. Entonces, esto quiere decir que yo no voy a colocar 0 al momento de introducir datos, sino cuando introduzca datos ya voy a tener un valor por defecto. Y aquí hacemos la definición de la llave primaria. Aquí habría que recordar que hubiera bastado con COT como llave primaria. Pero aquí lo que se está tratando de demostrar es que la llave primaria puede ser compuesta. Entonces puede tener el código, el DNI y el NSUCURS. Y todo el conjunto de estos tres atributos es la llave primaria. Y además le ponemos una restricción de integridad adicional como es foreign key, definiendo las foreign key. Entonces digo, este DNI es una llave foránea que hace referencia a la tabla clientes a través del campo DNI. Ok, y lo mismo hacemos otra foreign key en sucurs, que hace referencia a sucursales con el campo NSUCUR. Entonces, como pueden ver aquí los nombres son distintos y acá son iguales. Entonces eso no va a influir porque en el momento en que este código haga referencia una llave de una tabla a la otra llave de la otra tabla, entonces en ese momento están ligadas y no necesito que se llame igual. Y finalmente cerramos paréntesis y punto y coma. Bien, esa es la forma en la cual nosotros creamos las tablas. Ahora, podemos también modificar tablas, ¿no? Como habitualmente deberíamos poder hacer. Para ello usamos alter table. Por ejemplo,
puedo añadir, modificar y eliminar un campo. Mi tabla tenía dos atributos, entonces necesito que tenga tres atributos, por alguna razón. Entonces, por ejemplo, yo quiero añadir, como dice acá, el campo país a la tabla clientes. Entonces voy a decir alter table clientes y añadir a país un varchar de 10, ¿no? Entonces a clientes le voy a añadir una columna país que va a tener un varchar de 10, ¿no? Y obviamente, como no le estoy diciendo not null, me va a permitir nulos. O puedo modificar. Tamaño 10 es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos de México no entraría a ese tamaño. Entonces yo puedo modificar con la palabra modify, país, y le pongo varchar de 20. Si se acuerdan, cuando hemos estudiado el capítulo correspondiente al DBMS o al SGBD, dependiendo de si las siglas en inglés o en español, hemos, a nivel más bajo de un sistema de base de datos están los datos y los metadatos. Y estos datos y metadatos están separados, ¿no? Si recordamos, hay dos turrilitos, un turrilito que son los metadatos y otro turrilito que son los datos propiamente dichos. Y aquí arriba está el resto de la arquitectura. Estos son separación física, pero no lógica, ¿no? Lógicamente están unidos. Los metadatos son create table y todo lo que es la estructura de datos. Y los datos son, por ejemplo, el campo país, Bolivia, está aquí. Entonces, el hecho de que yo pueda modificar fácilmente la tabla es debido a esta separación lógica esta separación física, pero relación lógica que existe entre los metadatos y los datos. Porque aquí cambio la estructura o digo el tamaño de país y no voy a afectar al dato porque entre el dato y el manejador, el metadato, solamente hay una relación lógica, no física. Si fuera física estaría casado y sería más complicado de manejar. Y hay una de las ventajas de usar bases de datos. Pero también puedo eliminar el campo país de la tabla clientes. Entonces, para ello uso alter table clientes y le digo drop país y se va a borrar ese campo. Obviamente, no es temario de acá, pero puedo añadir nuevas restricciones a la tabla como llaves externas, restricciones check, etc. Puedo eliminar también toda la tabla. Esto es este drop table. Es una de las operaciones más peligrosas que hay, porque me puedo equivocar, ¿no? Y adiós la información. Ahora, hay dos formas de manejar el borrado de las tablas y de los campos también, ¿no? Uno es borrado lógico, en el cual yo voy a tener un atributo que sea por ejemplo un bool y diga es borrado o no es borrado. Entonces, si es borrado, el campo no lo considero y digo que está borrado. Y la otra es directamente hacer el drop, el alter table, clientes drop país, que está borrado acá, que estaba mostrando acá. Eso sí es un borrado físico, ¿no? Difícil de reponer. Y más peligroso aún es drop table, porque este sí es un borrado físico que me borra todos los datos de una tabla con su contenido, ¿no? Entonces, es una operación delicada. Aunque los manejadores actuales ya tienen, ¿no?, mensajes de advertencia de lo que se está por hacer, es una operación delicada y me preguntan si realmente estoy seguro de hacer ello. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, bastante más grande de crear una tabla. Creamos una tabla empleado que tiene número de empleado.
de tamaño 6, primary key, como pueden ver, directamente ahí se puede colocar también la definición de primary key, no abajo como en los primeros ejemplos, coma, apellido, un varchar de 12, que es no nulo, una inicial, un carácter que identifica a la persona de un tamaño unito, que puede ser nulo, el apellido, que es un varchar de 15, no nulo, el departamento en el que trabaja es un carácter de 3, el número de teléfono, un carácter de 4, hire date o fecha de ingreso, que es un tipo date, job o trabajo, tarea que se realice, que es un carácter de 8, education level, nivel de educación, expresada en años, que es un entero corto y es no nulo, el sexo, que es un carácter de 1, puede ser M y F, y la fecha de nacimiento, que es el tipo D, el salario, que es de tipo decimal, y tiene parte entera y parte decimal, un bono que tiene la misma estructura que el salario y una comisión que tiene la misma estructura del salario, y cerramos con paréntesis final. Y aquí tenemos lo mismo con algunos datos, ¿no? Número de empleado, primer nombre, la inicial, apellido, el departamento, el número, fecha de ingreso, sexo, nivel de educación, fecha de nacimiento, salario, comisión, como con algunos datos o instancias, ¿no? Aquí tenemos un segundo ejemplo. Queremos crear una tabla de departamento que tiene número de departamento, nombre, el código o el carnet o el identificador del jefe, qué departamento está a cargo, a quién tienen que responder como departamento, ¿no? Y la location o la ubicación. Entonces decimos create table departamento, paréntesis de abrir, número de departamento, carácter 3, y es mi primary key, coma, nombre del departamento, es un varchar de 36, es no nulo, el código del jefe del departamento es un carácter de 6, el código del departamento al cual que responde ese departamento, que es no nulo, y la localización, que es un carácter de 16, ¿no? Entonces, con eso habríamos terminado todo lo que es la creación. Dentro de esto tenemos también las instancias, ¿no? Entonces, todo lo que no dice no nulo, como pueden ver acá, puede tener valores nulos, ¿no? Location también es nulo y todos los datos de acá son nulos. Bien, finalmente para terminar esta clase vamos a solamente mencionar esta diapositiva. Entonces tenemos la selección como la primera operación, que es la operación quizá que más vamos a usarla en cuanto a consultas, porque involucra muchas posibilidades de poder encontrar información en la base de datos. Es con esta operación la que vamos a encontrar información, y eso lo hacemos muy frecuentemente. Luego hacemos la modificación, lo cual implica que puedo realizar un insert, un update o un delete de la base de datos. Bien, eso sería todo por esta clase. Antes de terminar, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado ahora.